Nuestra leyenda urbana se mete de lleno esta semana en la vida, en la obra, en la tragedia de este extraordinario grabador mexicano que se llama José Guadalupe Posada, el hombre que hizo la crónica de su tiempo a través de sus geniales dibujos, el hombre que fue precursor de la caricatura política en México, el hombre que creó nuevas técnicas para el grabado, el hombre que murió en la más extrema pobreza y cuyos restos están perdidos hoy en una fosa común. Todo el escenario de José Guadalupe Posada a través de nuestra leyenda urbana. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a esta emisión de Leyenda Urbana y en esta ocasión hablaremos de uno de los artistas más importantes del siglo XIX y XX. Él nace en Aguascalientes en 1852 solo para convertirse en uno de los grandes creadores de nuestro país. Estamos hablando de José Guadalupe Posada. En esta ocasión se está inaugurando una exposición en el Museo del Estanquillo llamada José Guadalupe Posada en las colecciones de Carlos Monsiváis. Y hay aproximadamente 400 piezas importantísimas de su obra. En el 2013, dentro de 2 años, se cumplirán 100 años de la muerte del genial grabador mexicano, maestro de los grandes pintores, maestro de maestros, José Guadalupe Posada. Quizás en aquel entonces alguien haya logrado la hazaña de encontrar sus restos. Resulta que, muerto como todos los grandes artistas en la pobreza extrema, José Guadalupe Posada fue inhumado en el cementerio de Dolores. Posteriormente, sus restos, al cumplirse 7 años y nadie los reclamaba, bueno, pues pasaron a la fosa común. A partir de ahí se perdió la huella de este genial grabador. ¿Qué importa si hay museos con su nombre? ¿Qué importa si hay exposiciones internacionales que se han dedicado a su obra? ¿Qué importa si se le considere maestro de los grandes muralistas mexicanos como Diego Rivera, como José Clemente Orozco o de grabadores como Leopoldo Méndez? ¿Qué importa si se trata del hombre que hizo la crónica más descriptiva del México de su tiempo a través de sus geniales dibujos? Los restos de José Guadalupe Posada no aparecen y quizás no aparezcan nunca. Y estamos aquí en el Museo del Estanquillo a punto de comenzar un recorrido por la nueva exposición de este gran museo que se llama José Guadalupe Posada en las colecciones de Carlos Monsiváis. Y para hacer este recorrido conmigo está el maestro Pablo Méndez, quien es el curador de esta exposición y además un muy grande amigo del que en paz descanse Carlos Monsiváis, uno de los grandes de nuestros tiempos. Muchas gracias por estar con nosotros en Leyenda Urbana. Al contrario, buenas tardes. Una persona que no conoce a José Guadalupe Posada, ¿cómo comienza este recorrido? Yo creo que Posada es tan actual y contemporáneo como lo fue en su tiempo. El diálogo que él establece con sus lectores visuales es tan simple y maravilloso que solamente un artista plástico de su nivel puede transmitir al que va a ver su obra. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento de su producción, finales del 19 y principios del 20, pues la gran mayoría de mexicanos no sabía leer. Sí, entonces, claro. ¿Qué sucede? Es a través de la imagen donde va a captar la atención. ¿Para qué nivel se hace todo este trabajo? Para un nivel de gente analfabeta, pero eso no quiere decir que no era inteligente. Claro. Y de ahí construyen la historia y no necesitan leer para enterarse de la historia. Y finalmente, las historias que se reproducen en las hojas volantes son historias que ya se han permeado en la sociedad y finalmente tienen un referente iconográfico de esa historia.
Desdeñada su obra por los críticos e intelectuales de su tiempo, sin embargo, los trabajos que hacía José Guadalupe Posada en el taller de Antonio Vanegas Arroyo, que desdeñosamente se les calificaba de cuadernillos, al mismo tiempo, las hojas volante que se distribuían entre el pueblo con un precio de 2 centavos, por lo mismo se les llamaba periodismo de a centavo. Bueno, pues estos trabajos, sin embargo, fueron coleccionados celosamente por la gente que en su tiempo los adquirió. Al paso de los años, bueno, pues estos trabajos burdos que en su momento se hacían en un papel, pues quizás el más corriente de su tiempo, fueron llevados a diversos lugares de coleccionistas, digamos la Lagunilla, y ahí los encontró el maestro, el cronista Carlos Monsiváis. Finalmente la exposición se refugió aquí, donde estamos en este momento, en el Museo del Estanquillo. No cupieron en este espacio las 1000 litografías, los 1000 trabajos que había acumulado Carlos Monsiváis. Sin embargo, bueno, pues son 400 las que están en este lugar, una muestra más que representativa del talento de este extraordinario personaje, José Guadalupe Posada. Los vicios y los errores de las pasiones. Está maravilloso ese nombre, me encantó. ¿Verdad? Por favor, explícame por qué. Todos los temas que abordó Posada, ese fue mi primer enfrentamiento con la obra. ¿Qué hacer para que la gente entendiese que el maestro abordaba temas diversos? Tan diversos como puede ser una mujer voluptuosa con una carta de amor y un ángel revoloteando arriba, contra una imagen muy fuerte que es el hombre que está devorando a su propio hijo y le está mordiendo su vientre al niño. ¿Cómo lo va a entender una gente si lo ponemos juntos? Teníamos que hacer esto. Y entonces, pues aquí agrupamos suicidios, infidelidades, asesinatos, fusilamientos del tigre de Santa Julia. Aquí aparece el tigre de Santa Julia. Aparece el chalequero, que era un hombre que degollaba a mujeres de la vida difícil, porque no es fácil. Entonces, esas eran hojas volantes. Este espacio comprende todas estas cosas que suceden cuando nuestros errores de nuestras pasiones. Dos son las imágenes que más reconoce el pueblo de José Guadalupe Posada. Una es la fotografía que está a mi espalda. En ella aparece el maestro en chaleco, esperando clientela en su taller que estaba en el callejón de Santa Teresa. Además, hay una litografía que realiza el gran grabador mexicano Leopoldo Méndez. Ahí se ve un José Guadalupe Posada indignándose frente a la vista de lo que está contemplando, que es la represión de los soldados porfiristas. Ese escenario nos lleva al José Guadalupe Posada revolucionario. Bueno, esta litografía pertenece al maestro Leopoldo Méndez. Justamente su hijo, Pablo Méndez, es el curador de esta exposición. Pero decíamos, José Guadalupe Posada a los 35 años llega a hacer la América a la Ciudad de México. Pobre, con una mujer, vamos, sin mayor ambición. José Guadalupe Posada se encuentra con Irineo Paz, el abuelo del poeta Octavio Paz. Irineo Paz le va a dar trabajo en varias de las publicaciones que realizaba. Él va a ilustrar publicaciones. Posteriormente, bueno, pues va a meterse en una cantidad impresionante de periódicos, pero sobre todo la gran obra de José Guadalupe Posada, lo que más se recuerda por parte de los coleccionistas son sus tareas en el taller de Antonio Vanegas Arroyo. A veces podríamos hablar de amarillismo. En fin,
todo ese tipo de historias terribles, truculentas, que en su momento, bueno, pues eran el pan de todos los días. Pero de pronto también estamos hablando de sucesos casi extraídos de los exvotos o retablos, que también José Guadalupe Posada llegó a ilustrar. Haga de cuenta que contaban el milagro que había realizado tal o cual santo. Y aquí estamos en la calle, literalmente casi, ¿no? No. Sí. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de carteles que se supone que se ponían en la calle, ¿es cierto? Sí, estos se fijaban en paredes, en postes, como sigue siendo ahora, ¿no? Y lo maravilloso de la obra de Posada es que él trabajó para crear obra efímera, porque él sabía que hecho el grabado, hecho la impresión, se acabó. Entonces esa actitud pues le hacía ser un hombre magnífico, un hombre que daba, sin importar si esto quedaba para la eternidad, pero afortunadamente quedó y aquí la tenemos en este gran museo. Muy cerca del Zócalo y del bullicio del Mercado de la Merced, vivió hace 50 años Guadalupe Posada, un hombre del pueblo, un modesto litógrafo que nunca sospechó ser uno de los más grandes artistas de su patria. Posada hizo más de 20.000 grabados que el pueblo compraba en todas las esquinas, reconociendo en ellos su voz, alegrías y tristezas. Hizo reír a las gentes con estas calaveras, en las cuales niveló democráticamente a pobres y ricos, a poderosos y humildes. Al pueblo le daba lo que sentía, y a las solteronas también. San Antonio milagroso, yo te suplico llorando que me des un buen esposo, porque ya me estoy pasando. Su muerte fue tan humilde como su vida. Cerró los ojos entre los suyos en esta vecindad de la calle del Carmen. Todavía es temprano para juzgar la inmensa importancia que tuvo Posada en el florecimiento de la maravillosa pintura mexicana actual. Diego Rivera le rinde un claro homenaje de amor en su mural del Hotel del Prado. Pero sobre las tumbas de los hombres verdaderamente grandes, generalmente no se levantan costosos mausoleos. Posada fue enterrado en una fosa común del Panteón de Dolores. Quizás esta calavera burlona y mexicana sea la de Posada, que sigue mirando las alegrías y los dolores de sus gentes. En 1923, 2 años después de su llegada a México, el artista francés Jean Charlot va a descubrir ante la intelectualidad mexicana, en un artículo en Revista de Revistas, a quién era José Guadalupe Posada. Habían pasado 10 años de su muerte cuando este personaje se va a fijar intensamente en la obra. Posteriormente, 7 años después, en 1930, en una publicación llamada Mexican Folk Waltz, el propio francés va a describir ya con detalle la obra maravillosa de José Guadalupe Posada, su encanto con el pueblo, lo llama un artista precursor del nacionalismo en el arte, lo llama también una esencia popular, lo llama el cronista de las cosas del pueblo, el cronista del pueblo para el pueblo. Posteriormente, también en ese mismo año de 1930, el maestro Diego Rivera va a comparar a José Guadalupe Posada con artistas como Goya, Francisco de Goya y Lucientes. En este marco, Diego Rivera hace lo que sería una apología realmente del maestro José Guadalupe Posada. Dice, por ejemplo, que es precursor de Flores Magón, de Zapata, de Santanón, guerrillero de hojas volantes y periódicos de oposición, ilustrador de los cuentos y las historias, las canciones y las plegarias de la gente pobre, combatiente tenaz, burlón y feroz. Sin embargo, no termina ahí el homenaje de Diego Rivera. Él siempre considera a su maestro, a José Guadalupe Posada. De pronto, bueno, como usted sabe, lo va a plasmar
en el escenario de su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda. Ahí va a dar cuenta exacta de quién era José Guadalupe Posada, junto con su personaje más representativo, la calavera Catrina, aquella que estaba emperifollada a la Belle Époque de Francia, aquella elegantísima dama, bueno, que a pesar de la cara de hueso, de todos modos tenía belleza. Lo curioso del caso es que a partir de ahí todo mundo reconoce o ubica a José Guadalupe Posada en las calaveras, a pesar de que las calaveras él las hacía solamente una vez por año, es decir, a la temporada anterior o posterior al Día de los Muertos. ¿Qué calaveras? Bueno, calaveras en ocasiones sangrientas, donde se presentaba la sátira de algún personaje. Por ejemplo, uno de los clientes más socorridos era don Francisco I. Madero, don Panchito, como le decían. De pronto se hacía una calavera, bueno, pues también hablando de los abusos del poder de Porfirio Díaz, y de pronto la calavera se convertía en algo así como una prédica de carácter político. Vamos a decir que la calavera ensalzaba en un momento dado los valores populares y denigraba o detestaba o en ocasiones tomaba látigo contra la opulencia o contra, sobre todo, los abusos de la clase, vamos a decir, de la clase rica. El gran artista Posada convertía a todo el mundo en calavera. Retrató a los papeleros y a los periodiqueros. La calavera huertista, el dictador lo mandó encarcelar. Representa a Huerta y a todos los dictadores grandes y chicos, una tarántula. Ni Don Quijote se le escapó, pero Posada le dio su verdadero sentido. El idealista en eterna pugna con engañadores y tramposos. ¿Y cómo saltan los huesos? Lo que conocemos como la calavera, vamos, la muerte esta que inmortaliza José Guadalupe Posada, la calavera Catrina, en realidad se llamaba la calavera garbancera. Ese es el nombre que le da el maestro José Guadalupe Posada. Calavera que de pronto cobra vida, calavera que de pronto casi es capaz de conmover, calavera que de pronto se mete a la fiesta, calavera que tira una canita al aire, calavera que se emborracha, calavera que siente, calavera que ama, calavera que en ocasiones, bueno, pues grita también su dolor frente a la opresión. Calaveras de la época y del presente, el general, el torero famoso, el señor abad, el gendarmeo azul y el peladito, la calavera alegre y las calaveras que no paran de hablar. Las hay de la alta y de la baja, y los chismes no cambian. Fíjate que fulanita esto y que menganita aquello. Luego la tamalera, la carnicera, la tortillera y la vendedora de hojas con piquete. Y los artesanos en este grabado titulado Todos se mueven, todos trabajan. Una de las facetas más conocidas son las calaveras de José Guadalupe Posada. Así es. Cuéntame acerca de por qué la fascinación de las calaveras. La verdad es que le han de haber encargado calaveras, Vanegas, y él la resolvió de una manera maravillosa. La única diferencia de una calavera de Posada con la otra representación de la muerte es que tienen una piel transparente porque todas las calaveras están vivas. Yo creo que Posada pues no le encontró más que echarle para atrás a su disco duro de la cabeza y recordar lo que él seguramente encontraba en los Judas, y era una recreación sobre la muerte. Entonces, pues yo creo que no le fue difícil, pero bueno, la maestría es la maestría y Posada le dio vida a la muerte. A las calaveras enamoradas solo les falta la miel. Y para terminar, el jarabe de ultratumba, la gran pachanga del más allá y del más acá, la fiesta de los huesos como reflejo de la fiesta de los vivos, baile, bebida, charla
De todo hay en el jarabe de ultratumba de José Guadalupe Posada. Algunos quisieran ver en la figura de José Guadalupe Posada una obra antirrevolucionaria. Algunos pensarían que porque de pronto, bueno, pues escribe unos versos satíricos en contra de Emiliano Zapata, comparándolo a él y su gente con vulgares ladrones, y de pronto, bueno, pues él también ilustra caricaturas en periódicos antimaderistas. Sin embargo, bueno, pues hay que reconocer que él fue uno de los grandes críticos realmente de los abusos del poder de Porfirio Díaz. Un hombre que criticaba en su momento a través de la sátira de su lápiz, a través de la sátira de su buril, cuando él lo hacía en grabado el asunto. Bueno, pues a través de todo ello, él daba cuenta de sus ideas, daba cuenta de su hartazgo frente a la situación de desigualdad social que existía. En el momento en que hace cuadernos para los niños, en el momento en que ilustra el juego de la oca como parte de los niños, bueno, él también demuestra su humanismo, pero al mismo tiempo él no deja de hacer caricaturas en donde satiriza a los personajes de su tiempo. José Guadalupe Posada finalmente, bueno, pues es la crónica viva del México descarnado de entonces, el México de las puñaladas, el México de los celos, el México de las injurias, el México de los asesinatos por quítame estas plumas, el México, en fin, de la situación en donde la pobreza se iba a lo más bajo y la riqueza se iba hacia los niveles más altos. Cuéntame un poquito de estas imágenes. Bueno, hay muchos cuentos, los que eran cuentos que publicaba Vanegas Arroyo, donde trabajó José Guadalupe Posada casi desde 1888, pero en ese entonces, pues, Vanegas Arroyo no tenía una imprenta como para trabajar en color, entonces supongo que le dijo, no lo podemos hacer, pues me pongo a iluminar, pon a tu gente, él tenía gente, se pusieron a iluminar y era con acuarela, era pintura de agua y con pincel, pero en una edición de 500 ejemplares había que en el cuentito vienen 3, 4, 5 ilustraciones, pues son 5 por 5, 2.500 que había que estar iluminando a mano. Pero bueno, pues este era el non plus ultra para la gente. Oye, mira, tiene colores. Y seguramente que se guardaron, porque si no, no hubiesen llegado a nuestras manos. Artista de mil aristas, alguna vez José Guadalupe Posada incursionó en la historieta, creó un personaje, su nombre Chepino el Marihuano. Era un personaje solterón empedernido que más que un héroe representaba un antihéroe, desventuras de un personaje que a final de cuentas era uno más del pueblo. Pero también, bueno, pues José Clemente Orozco en sus memorias dice que él, siendo niño, llegaba al taller que estaba en el callejón del Licenciado Verdad número 2, dice que llegaba a ver cómo trabajaba a la vista del público José Guadalupe Posada y que él incluso recogía las rebabas de lo que estaba cincelando en ese momento el grabador para pues guardarlas como un gran tesoro. José Clemente vivió en esta calle, cerca del taller de Posada, el extraordinario grabador de la vida popular. Orozco reconoció que al verlo trabajar en sus obras mexicanísimas, le nació su vocación de artista y aprendió de él a mirar ansiosamente al pueblo sencillo y sensiblemente humano de su patria para interpretarlo y alentarlo a través de su obra. Lo cierto es que no es el único artista que reconoce su influencia, la influencia de José Guadalupe Posada en su obra. También decíamos Jean Charlot, también decíamos Diego Rivera, también decíamos Fernández Ledesma, en fin, todos los grandes muralistas en su momento algo tomaron, algo abrevaron de la vida
de José Guadalupe Posada. Sin embargo, quizás el mayor homenaje que se le pueda dar es que alguien revise con cuidado, vea la magia de los libritos, de los cuadernitos que ilustró, vea la magia, los rasgos, los trazos de aquellos dibujos que ilustraban las hojas volantes. Periodismo de centavo le decían, sin embargo, bueno, al final se convertía en periodismo multimillonario. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente, en Canal 40 a las 9:30 de la noche. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. Terminamos ya este programa dedicado a José Guadalupe Posada, uno de los grandes de la ilustración y de los grabados.